Hoy nos metemos de lleno en uno de los dilemas más importantes de la agricultura moderna, el uso de pesticidas. Son, una herramienta de doble filo, clave en nuestra cadena alimentaria. Pero, ¿a qué precio? Por un lado, está clarísimo para qué sirven. Para poder alimentar a una población mundial que no para de crecer, los pesticidas son esenciales. Protegen los cultivos, hacen que se produzca más y ayudan a evitar enfermedades en las plantas. O sea, garantizan que tengamos más comida en la mesa. Pero claro, en la otra cara de la moneda, su uso masivo ha provocado una especie de crisis silenciosa, una crisis que se va filtrando en nuestra tierra y, bueno, también en nuestros cuerpos. Estamos hablando de contaminación, de suelos que se degradan y de riesgos muy serios para la salud que además afectan mucho más a los más vulnerables. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la necesidad de producir alimentos y la obligación de proteger nuestra salud y la del planeta? ¿Hay de verdad una alternativa a esta dependencia química? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a explorar esta paradoja, porque para entender bien el problema, primero hay que entender la herramienta que lo causa. Entonces, ¿qué es exactamente un pesticida? Pues básicamente es cualquier sustancia, ya sea química o biológica, que está diseñada para combatir plagas. Y esto incluye de todo, desde los insecticidas, que matan insectos, hasta los herbicidas, que acaban con las malas hierbas. El objetivo, como vemos, es muy directo: proteger el cultivo. Y esta imagen es que lo resume a la perfección. Si miramos a la izquierda, vemos los beneficios: campos fértiles, cosechas abundantes, la parte buena. Pero ahora, si miramos a la derecha, ahí están los riesgos que amenazan nuestros ecosistemas y nuestra propia salud. Es justo este equilibrio tan precario el que define todo el debate. Venga, pues ahora vamos a profundizar en ese lado derecho de la balanza. Vamos a ver cuál es el coste real, el coste oculto de usar pesticidas de forma masiva. Este dato es tremendo, un 70%. El 70% de los suelos agrícolas en Europa contiene residuos de pesticidas. Y ojo, no hablamos de pequeñas trazas aquí y allá, sino de una contaminación generalizada que está afectando a la base misma de nuestra agricultura. Y es que un suelo enfermo, a la larga, no puede producir alimentos sanos. Y si lo desglosamos, la cosa se pone más seria. Empezamos por los fungicidas, que son los más comunes. Pues bien, estos destruyen hongos que son vitales para que las plantas absorban nutrientes. Luego tenemos los herbicidas, que alteran la flora de la que dependen los polinizadores, casi nada. Y por último, los insecticidas, que son un veneno directo para la vida del suelo, como las lombrices. Es, en definitiva, un ataque al ecosistema por varios frentes. Pero el coste no es solo ambiental, ni mucho menos. En las personas, la exposición a estos químicos puede interferir con nuestros sistemas hormonales y nerviosos. Quienes trabajan en el campo, los agricultores, están en primera línea de riesgo, pero el problema no se queda ahí porque esos residuos viajan hasta nuestra mesa a través de la comida y del agua, con efectos especialmente preocupantes en los grupos más vulnerables, como son las mujeres y los niños. Bueno, y frente a todos estos riesgos, ¿se está haciendo algo? Vamos a ver ahora qué marcos internacionales existen para intentar gestionar estas sustancias. El objetivo de la regulación a nivel mundial, según nos dicen las principales autoridades sanitarias y de alimentación, se resume en esta idea clave. La solución no es prohibir por prohibir, sino hacer una gestión inteligente. Se trata de maximizar los beneficios y, a la vez, minimizar los daños. Y para conseguirlo, la regulación tiene que cubrir todo el ciclo de vida del pesticida. Como podemos ver aquí, cada paso de esta cadena, desde que se crea en el laboratorio hasta que se usa en el campo y se eliminan los restos, es absolutamente crucial. Si falla un solo eslabón, todo el sistema se viene abajo. Claro, y para que esta gestión sea eficaz hay que entender que no todos los pesticidas son iguales. Y esta tabla de la OMS lo deja muy claro. Si nos fijamos arriba del todo están las clases 1A y 1B, los extremadamente y altamente peligrosos. La idea es que los reguladores se centren primero en estos para restringirlos o directamente prohibirlos. Vale, entonces, si el objetivo es usar menos químicos, ¿cuál es la alternativa real? Pues la respuesta está en una estrategia que se llama manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas, o MIP, no es una sola técnica, es más bien una filosofía. Pensemos en ello de esta manera. En lugar de coger un martillo químico para cada problema, el MIP lo que hace es usar una caja de herramientas completa. Buscas, sobre todo, prevenir la plaga antes de que aparezca, usando una mezcla de tácticas biológicas, físicas y culturales. Y esta pirámide lo explica de maravilla. La base, que es lo más importante, son las prácticas preventivas: un suelo sano, rotación de cultivos. Si subimos al centro, encontramos las soluciones biológicas, como usar bichos buenos para combatir a los bichos malos.
Y solo en la cúspide, arriba del todo y como último recurso, se aplicarían los pesticidas sintéticos. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a una reflexión sobre el futuro. ¿Cómo podemos construir un sistema alimentario que sea productivo y a la vez sostenible? El gran desafío del siglo XXI es precisamente este: cómo rompemos ese vínculo entre producir más comida y causar más daño. Necesitamos desvincular el crecimiento agrícola de su impacto ambiental y sanitario, producir más, por supuesto, pero con una huella mucho menor. Y ese camino hacia una agricultura sostenible se apoya en varios pilares que están conectados entre sí. Todo empieza con regulaciones más fuertes, claro, pero esto tiene que ir de la mano con una inversión real en conocimiento, en lugar de en más químicos. En el centro de todo, siempre, proteger la salud de quienes trabajan la tierra. Y por último, y esto es clave, tenemos que cambiar nuestra idea de lo que es el éxito. Una cosecha enorme en un ecosistema muerto no puede ser una victoria. Y con esta reflexión lo dejamos. ¿Vamos a seguir apostando por más química para combatir los síntomas o vamos a invertir de verdad en el conocimiento profundo de los ecosistemas para atajar las causas de raíz? La respuesta que demos definirá no solo la salud de nuestro planeta, sino también la nuestra.